Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos en nuestra segunda jornada de nuestro ciclo para fortalecer instituciones de apoyo a pymes. Eh, Como ustedes saben, es un ciclo de 3 charlas. Estamos en la mitad. Primero tuvimos la presencia y el expertise de nuestro colega Sergio Pérez Rossi, que seguramente nos estará viendo, así que lo saludamos también. Y hoy nos va a acompañar Daniel Frana, que tiene varios sombreros, eh, pero nos va a hablar desde fundamentalmente su experiencia en la gestión de un centro tecnológico y o, en términos más genéricos, la cuestión del apoyo a pymes, los centros o instituciones de apoyo a pymes. En el día de hoy, entonces, como es habitual, vamos a continuar con la dinámica que venimos trabajando habitualmente, que es una primera presentación por parte del expositor, luego las preguntas que los participantes nos irán acercando por medio del chat, y así dialogaremos en la última media hora con Daniel sobre estas cuestiones que serán presentadas en su momento. El próximo martes, que es el 24, a la misma hora, tendremos una charla sobre la sostenibilidad de estas entidades de apoyo a pymes. Para el día de hoy, Daniel, que es director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Rafaela, Acvicar y presidente de FADELRA, con formación en calidad total y planificación estratégica en Barcelona y en otros lugares también, y quien lleva adelante el CENTEC, lo llamamos el Centro Tecnológico, en términos genéricos, desde el cual también Daniel nos va a hablar ahora. Eh, Desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es darle la palabra a Daniel para que ya vaya arrancando, y les reitero a nuestros queridos participantes que nos vayan escribiendo sus preguntas, así las vamos recolectando y después se las pasamos. Antes que darle la palabra a Daniel, definitivamente, un anuncio más. Saludos y gracias por el acompañamiento al equipo de Capacitar, Jessica, María Rosa y Paz, que están haciendo el soporte de esta actividad, igual que la enorme mayoría de las actividades que hacemos. Así que bueno, un placer, Daniel, contar contigo y te escuchamos. Adelante, por favor. Hola, buen día, buen día a todos, a todas y todos. Gracias, Esteban, gracias al equipo de Capacitar. Entiendo que hay mucha gente amiga, que no las veo, pero por los saludos, colegas, eh, gente con la cual estamos trabajando juntos en FADELRA, la Federación de Agencias de Desarrollo de la República Argentina. Supongo que hay muchas agencias ahí que hoy se suman y me acompañan, así que la idea de hoy es compartir la experiencia, en el caso mío, como decía Esteban, que tengo varios sombreros, eh, además de tener una vasta experiencia por mi edad, ya he recorrido por muchas instituciones, eh, estoy compartiendo la, la gestión junto con un equipo importante en dos de los tres tipologías de instituciones con las que estamos trabajando. Hoy hablamos de agencias de desarrollo, hablamos de centros universitarios, pymes, y de centros tecnológicos. Bueno, en el caso nuestro somos agencia de desarrollo y además gestionamos un centro tecnológico como el CENTEC. Le contaba antes, Esteban, que hemos tenido la visita del ministro Filmus el pasado jueves y del gobernador de la provincia, porque estamos trabajando en un proyecto que entiendo muy importante, que tiene que ver con la industria aeroespacial, y nuestro centro tecnológico ha sido designado para llevar adelante un proyecto muy importante de investigación aplicada a piezas impresas por manufactura aditiva, por metales,
Nuestro centro tecnológico es el único centro en la Argentina que hoy tiene esta tecnología y bueno, comparto esta noticia porque creo que también tiene que ver con lo que vamos a contar. Es decir, no es que se llega a Rafaela, ¿por qué Rafaela tiene, o nuestro centro tiene esta tecnología y por qué estamos trabajando desde aquí? No es una casualidad, tiene que ver con la planificación, con la perspectiva tecnológica, la perspectiva sobre el sector metalmecánico. En Rafaela hay un sector metalmecánico importante y desde hace casi, estamos hablando de un proyecto que lleva 10 años, y llegar a esta instancia es el producto de un proceso, ¿no? Entonces, la idea de hoy es, a partir un poco de la experiencia de la gestión de agencias de desarrollo y de un centro tecnológico, sacar algunas conclusiones. Voy a compartir pantalla, si les parece bien. Vamos a compartir. Se ve perfecto. ¿La ven? ¿Eh? Se ¿Se ve ve? perfecto. Sí, sí. Bueno, la charla de hoy fue titulada La gestión de las entidades de apoyo y la formulación de proyectos, ¿sí? Acá voy a transcribir el objetivo que ustedes recibieron en la invitación de la charla. Y lo que hice fue, no lo voy a leer ahora, pero lo pasé para apoyarme, digamos, en cumplir este objetivo. Lo que hice fue escribirlo marcando con estos colores los elementos que me parecieron más importantes para poder conversar entre todos, para ver entre todos cómo se logra esto, ¿no? Entonces, ustedes van a ver ahí relación con asociado y beneficiario, mejorar sus procesos, potenciar actividades, herramientas y adoptar mejores prácticas, dotar a las instituciones de nuevas competencias, ser más eficiente y eficaz. Si uno esto lo piensa en un orden lógico, lo que vamos a ver es que lo podemos ordenar, y acá empieza, digamos, la presentación en términos de poder recorrer juntos esta serie de pasos o de etapas que normalmente nos vamos a encontrar en los centros universitarios, en la agencia de desarrollo y en los centros tecnológicos. Por supuesto que después habrá particularidades, ¿no? Y me parece que en el momento después del debate, de las consultas, podemos ver cuáles son las características que tiene cada uno de estos. Voy a hacer una caracterización muy rápida. Las agencias de desarrollo tienen en sí mismo una cuestión intrínseca que son las mejor preparadas para la articulación público-privada, porque claramente las agencias nacen de un proceso de articulación público-privado y es como que están en su naturaleza ese tema. Por ahí para los centros es más difícil, para las universidades, después seguramente la gente que viene de las universidades nos puede comentar cómo les va con eso. Dicho esto, yo lo ordené de esta manera, la cuestión. Incrementar relación con asociado y beneficiario, primer elemento, ¿no? Dotar a las instituciones de nuevas competencias. Tercero, potenciar actividades y diseñar otras nuevas. 4, adoptar herramientas y adoptar mejores prácticas. 5, mejorar sus procesos. Y 6, aumentar eficiencia y eficacia. En ese orden las vamos a revisar. Y lo que pusimos ahí como idea básica es que hay una visión sistémica. Es necesario tener una visión sistémica, una visión del ecosistema y además entender que además hay una cuestión de complejidad que hace a las dinámicas y a las relaciones. Y acá, en el primer punto, que sería incrementar la relación con los asociados y beneficiarios, yo planteé algunas preguntas, algunas dudas que normalmente nos ayudan en el proceso a ver este tema. ¿Revisamos periódicamente qué esperan de nosotros los asociados, las instituciones y las empresas? ¿Cómo nos ven a nosotros, a las organizaciones que apoyamos las pymes? ¿Revisamos nuestros objetivos de manera periódica? ¿Estamos alineados con lo que esperan de nosotros? ¿Está validado con la comunidad de actores? ¿Cuáles son nuestros aliados, nuestros socios estratégicos en el territorio?
¿Sabemos qué hace cada institución del territorio? ¿Tenemos actualizada esa información? ¿Hay competidores en lo que estamos haciendo? ¿Podemos integrarlos en un esquema ganar-ganar? ¿Podemos armar redes? Digo, hecha esta serie de cuestiones, aparecen algunos elementos que tienen que ver con lo que hacemos desde la agencia, de las instituciones, de las organizaciones. La gestión de las relaciones público-privadas, ¿sí? Es importante, ¿sí? Las relaciones interinstitucionales. Y ahí tenemos un área de trabajo que es muy fuerte. ¿Sí? Cómo gestionamos las relaciones entre las instituciones. ¿Sí? Y ahí aparece una cuestión que los que estamos acá seguramente, gerentes, directores de estas organizaciones, lo tenemos que tener muy en cuenta, que son las relaciones de poder. Y lo que también a veces llamamos como los egos, intereses o los roles institucionales, que a veces tenemos o generalmente que cuidar y hay que manejar para evitar que las cosas no salgan como queremos, que se enoje enojos o rupturas de relaciones entre las instituciones, lo cual conspira contra los resultados. Y acá hice como un esquema, no vamos a profundizar estos temas, simplemente a modo de respuesta a todas estas cosas tenemos la necesidad de planificar y hacer prospectiva. Lo contaba al principio con el tema del centro tecnológico. Nosotros venimos trabajando casi 10 años ya en este tema y el tener esta tecnología, como decía antes, de manufactura aditiva, que es el futuro de la metalmecánica para fabricar piezas, tiene que ver con haber aplicado este tipo de procesos. ¿Sí? Pensar y tratar de trabajar en términos de prospectiva. Tener mapeos y diagnósticos institucionales periódicos de manera tal de saber qué está haciendo cada uno, si tenemos aliados, si tenemos, cuando yo digo competidores en nuestro esquema, más que competidores, lo que tenemos que saber es si hay alguien haciendo lo mismo que nosotros, si de pronto vamos a empezar a trabajar, qué sé yo, Industria 4.0 y resulta que hay algunos actores, alguna universidad, alguna escuela técnica, algún otro está trabajando lo mismo y lo ideal es no pisarnos, lo ideal es no desconocernos. ¿Mm? Y ahí aparece cómo nosotros, en un esquema ganar-ganar, podemos tener ampliación de capacidades y recursos. Tenemos que pensar que este es un proceso que se gana mejor, que se juega mejor en equipo y no de manera individual. Y ahí apuntamos a la otra parte que sería buscar el trabajo en redes colaborativas, ¿sí? Trabajando con estrategias que sean elaboradas por las redes, elaboradas dentro del marco de las redes. Bueno, no sé si voy muy rápido, pero cualquier cosa me avisa, porque no tengo visión de la clase. Acá hemos agrupado los puntos de dotar a las instituciones de nuevas competencias, potenciar actividades, diseñar otras nuevas y adoptar herramientas y adoptar mejores prácticas. Algunas cuestiones que en el caso nuestro tratamos de enfocar. ¿En qué deberíamos ser muy buenos? La agencia de desarrollo no puede ser buena en todo. El centro tecnológico obviamente tiene que ser bueno en la tecnología que trabaja, pero tenemos que tener claro en qué deberíamos ser buenos y en qué deberíamos ser reconocidos, ¿no? Para posicionar y lograr nuestros objetivos. El otro elemento es que generalmente nos encontramos con capacidades que no disponemos y que necesitamos. Y ahí aparecen ver cómo lo resolvemos. Un tema clave también es si estamos haciendo las cosas correctas. A veces avanzamos en diversos proyectos por una cuestión de oferta, porque se viene, nos lo llega, nos viene y a veces no sabemos si eso es lo que hay que hacer correctamente y si eso nos lleva a cumplir las metas que nos propusimos. El otro tema también tiene que ver con adoptar estrategia y revisar resultados. Hoy hay que trabajar de manera iterativa,
ciclos cortos, evaluar los resultados, a ver cómo va y corregir rápido. Esto como consejo. Y el otro elemento que nosotros también nos planteamos es esta pregunta que para mí es clave: ¿qué pasaría si, como un disparador de innovación? O sea, ¿qué pasaría si en vez de hacer esto de este modo lo hacemos de este otro? ¿Qué pasaría si en vez de resolver esto de esta manera le buscamos la vuelta por otro lado? Y una vez que encontramos que estamos haciendo las cosas correctas, que encontramos abrimos el juego a todas las posibilidades, una vez que nos ponemos en el proceso y definimos que vamos a hacerlo de ese modo, hay que hacerlo excelente, hay que hacerlo bien. Entonces acá aparecen algunos elementos como disparadores que tenemos que tener en cuenta. El posicionamiento y la especialización. Tenemos que buscar posicionarnos en el entorno, en el territorio, en el ecosistema, en la red, con una capacidad determinada, con una especialización. El caso de la agencia nuestra, a poco de andar, allá por el 2014, que no teníamos mucho recorrido, nos convertimos en muy buenos gestores de financiamiento y trabajamos con un indicador que es la tasa de apalancamiento, que es todo lo que nosotros gestionamos para el territorio a partir de la formulación de proyectos y gestión de proyectos. Y eso lo fuimos mejorando día a día, y hoy diría que tenemos en el entorno institucional, nos buscan ya todos para gestionar fondos porque saben que en eso somos expertos. Pasa lo mismo con el centro tecnológico, donde, bueno, ahí ya la cuestión es más la tecnología. El otro elemento es, cuando necesitamos capacidades que no disponemos, es crear redes de colaboración, buscar el ganar-ganar permanentemente con otros actores que sepan hacer lo que no sabemos o que puedan ayudar y ayudarlos a ellos. Y bueno, y el aprendizaje continuo. Buscar siempre estar mejorando las capacidades a partir del aprendizaje continuo en las organizaciones. Planes de capacitación internos, tratar de que los chicos que trabajan en los equipos puedan capacitarse, hacer cursos. Bueno, muy importante tener un tablero de gestión, medir y poder evaluar si avanzamos o no, y si estamos cumpliendo las metas y objetivos. Armar equipos motivados. Yo entiendo que no estoy diciendo nada nuevo. Estas cosas en la teoría están. El planteo es que esto lo tenemos que volcar a lo cotidiano. Si la realidad es que a veces lo urgente, el día a día, nos va sacando esta capacidad de medir, de crear indicadores, de hacer reuniones de equipo, de dedicarnos a capacitarnos, ¿sí? Y contra eso es lo que hay que luchar, lo que hay que pelear. Tratar de sostener una rutina, ser metódicos. Bueno, hay nuevos métodos para trabajar en ciclos cortos de planificación. Hoy ya no se puede planificar a 10 años, ni a 5. Hoy se trabaja prácticamente con objetivos que se van moviendo y tenemos que ser ágiles, y hay métodos para este tipo. El tema de la innovación, ¿qué pasaría si? Preguntarse siempre, decir, che, esto lo venimos haciendo, ¿qué pasaría si lo hacemos de este modo? Y por supuesto, trabajar sobre criterios de calidad y mejora continua. Nosotros en la agencia y en el centro estamos certificados con ISO 9000. Una vez que tenemos los procesos definidos, hay que tenerlos escritos. Y una frase que normalmente le digo a los chicos del equipo, a las chicas y chicos de nuestro equipo, es, consejo del tenis, el deporte, es mirar bien la pelotita. Es decir, una vez que nos ponemos a hacer algo, tenemos que hacer foco en eso y hacerlo bien. Bueno, paso al punto 5 y el punto 6,
que es un poco tensar la cuerda, mejorar permanentemente, aumentar eficiencia y eficacia, ¿sí? Y ahí me parece que alguna de las cosas que uno puede estar planteando es que no necesariamente tiene que estar todo perfecto y alineado de entrada. Una de mis frases por ahí para fomentar esto hay que poner el carro en marcha, que los melones se acomodan solos, es una frase que tengo un poco para marcar esto de que no podemos esperar que esté todo perfecto porque no va a estar así y hay que arrancar y hay que empezar a trabajar eh, midiendo resultados, evaluar y corregir tácticamente rápidamente, y acá vuelvo a meter algo del deporte, es el minuto del básquet. ¿Mm? Los errores no son para buscar los culpables, sino para encontrar las oportunidades para poder mejorar y corregir rápido. En ese sentido, me parece importante que en el trabajo de equipo cualquiera del equipo pueda decir, che, esto lo estamos haciendo mal, y nadie se enoje por eso, ni se sienta ofendido, y eso hay que trabajarlo a nivel de equipo. ¿Mm? El otro elemento también, nosotros tenemos una gobernanza como asociación civil, por ejemplo, donde tenemos una comisión directiva que obviamente no está en el día a día, y en general, en el caso nuestro, es público-privada, con lo cual tenemos gente que viene del Estado municipal, gente que viene del Estado provincial, empresarios, gente que viene de las cámaras. Entonces, es muy importante mostrar los resultados de manera tal de que todos puedan compartir las metas y los avances, ¿sí? Y también a las instituciones que trabajan con nosotros y reconocer a las instituciones esos logros, ¿sí? Otro elemento que hemos tenido y que por ahí las agencias, los centros tecnológicos también, no se valora el trabajo que no pasa por la contabilidad. Nosotros hacemos una gran cantidad de servicios de asesoramiento, de asistencias técnicas, colaboramos con las universidades, colaboramos con otros centros tecnológicos, y eso obviamente no termina en una facturación, en un ingreso, y muchas veces se pierde, más allá de la memoria que uno puede hacer o el registro que uno puede hacer. Entonces, lo que ahí uno tiene que tener en cuenta es cuál es el valor intangible, cuál es el valor social agregado de lo que hacemos de estas organizaciones que colaboramos, que ayudamos a las pymes. Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos unas líneas de crédito que damos desde las agencias con tasa subsidiada. Esa tasa subsidiada es un valor que se transfiere a las empresas y no aparece en ningún lugar de nuestra contabilidad. Lo mismo que las capacitaciones gratuitas o las asistencias técnicas. Entonces, lo que hacemos en este caso fue crear un registro donde ponemos valor a esos elementos y tratamos de presentar tanto el balance contable como el balance social que nos agrega esta valoración. Por último, ahí dice crear indicadores que nos ayuden a mejorar eficacia y eficiencia. No todos los indicadores aportan esta medición, ahí hay que saber elegir qué necesitamos medir, teniendo en cuenta que no somos organizaciones con fin de lucro, y esto está atado también al punto anterior. Entonces, como herramientas para hacer frente a esto, creo que es muy importante la planificación operativa. Cuando uno habla de planificación operativa, está hablando de elementos eh, eh, que son básicamente la agenda, presupuesto, matriz operativa, cuadro de resultados. ¿Mm? Otro elemento importante que para nosotros fue o es uno de los eslabones tal vez más complejos porque no venimos del área de la comunicación, es el tema de la comunicación, y es un aspecto a mi criterio todavía débil en el caso nuestro,
y que no se comunica de la manera que por ahí uno quisiera, pero bueno, ese es uno de los aspectos también importantes, cómo trabajar la comunicación institucional, el balance social que decía antes, y tener un tablero de indicadores estratégicos. En el tema de indicadores estratégicos, uno podría estar pensando, ya sea un tablero del estilo Norton y Kaplan, o algún tipo de tablero que nos indique cómo vamos avanzando. Y en ese sentido, me sirve compartir con ustedes algo que uso, he usado, hemos usado como criterio de trabajo en términos de las distintas áreas de la agencia y del centro. Este es un ejemplo interesante que lo tomé de una capacitación, el ejemplo de un barco. Imaginemos que el barco, imaginemos que nuestra organización es un barco que tiene que llegar a un lugar y nos ubicamos en el puente de mando con la comisión directiva. Tenemos la información sobre la cuestión meteorológica, las rutas, la información externa. Vamos a tener también nuestro plan de viaje y todo lo que corresponde a informe a la información del barco. Y en el plano operativo tenemos la sala de máquina, que es lo que produce el movimiento, que nos movamos, todo el área de mantenimiento de administración y un área de calidad y mejora. Esto lo pasamos ahora a nuestra organización y haciendo este paralelo, uno puede ver aquí la conducción institucional. En este plano uno puede poner la gobernanza en términos de la máxima conducción de nuestra organización. La articulación institucional como un marco sobre el cual nuestra organización se relaciona, se vincula y opera. La planificación estratégica como política y un esquema de evaluación y control a un nivel de plano político estratégico. Y a un nivel operativo tenemos nuestra área de producción externa, que serán los proyectos que ejecutamos, los servicios que damos, las asistencias técnicas, después todo lo que es la producción interna, las áreas de soporte interna, que serán el área administrativa, el área de recursos humanos, si la hay. A veces las organizaciones son más grandes o más pequeñas y esto se resume o se reduce en una sola persona. Pero básicamente estas funciones, más allá de que estén concentradas en una persona, deben estar. Y la producción organizacional, que tiene que ver con todos los temas de calidad, los temas de procedimiento, los temas organizacionales. A nosotros esto nos sirvió mucho, lo pongo como un ejemplo interesante, y la idea sería, en el ratito que queda, poder mostrar algunos ejemplos de las cuestiones que hemos planteado antes. Yo decidí poner ejemplos cercanos, tal vez muchos de ustedes tienen ejemplos para aportar de casos de éxito y estaría bueno, lo charlaba con Esteban, que en algún momento hagamos un banco de buenas experiencias en este sentido, de agencias, centros y CAP. Y, por ejemplo, nosotros, este ejemplo que estoy poniendo acá es un tema muy nuevo que estamos trabajando ahora, que son dos proyectos que estamos llevando adelante, uno de empleo ágil, que tiene que ver con las nuevas generaciones,
y el otro de bienestar organizacional. ¿Qué es lo que pasó? Estábamos desarrollando los programas, primero el Prócer, después FONDEP, y ahí estábamos trabajando con cerca de 60 pymes de diversos tamaños de la región nuestra, de la región de Rafela, y nos fuimos encontrando con un problema que iba surgiendo en las empresas, más allá de las capacitaciones, las asistencias técnicas, en cuestiones de costos, de Industria 4.0 y otros temas, aparecían recurrentemente temas que tenían que ver con los chicos que entraban a trabajar, los nuevos profesionales, y como un choque entre lo que pretendían y lo que las empresas esperaban y tenían posibilidad de dar. Y ahí el equipo, en realidad fue una idea de parte del equipo de la agencia, abordar este tema. Y nos pensamos, ¿qué pasaría si nos ponemos a trabajar este tema? Y entonces, lo primero que yo planteé como consejo, a ver, averigüen quiénes están trabajando este tema. Si alguien lo está trabajando. Si no lo está trabajando nadie, hagamos un mapa de quiénes deberían estar ya viendo este tema. Después de hacer este trabajo, vimos que era un tema que estaba vacante. Si bien era una preocupación de algunas universidades, la Cámara Empresaria local tenía una comisión de política laboral, los consultores por su lado, pero a nadie se le ocurrió juntarlos a todos a ver este tema. Entonces, ahí surgió la posibilidad de armar una encuesta, de armar un procedimiento para decir, vamos a diagnosticar la situación entre todos y después vemos qué hacemos. Y acá van a ver ustedes en este mapa dónde está la idea de mejorar la calidad de los ambientes laborales. Se hizo una encuesta con los jóvenes universitarios, se hizo una encuesta con las empresas que están participando, eso se va a presentar ahora, ya está armado, lo vamos a presentar justamente mañana en comisión directiva, y la idea es que con esto hagamos un proceso, un trabajo de mejora de este tema, al igual que el tema del bienestar organizacional. Lo que surgió es que varias situaciones de conflicto en algunas empresas tenían que ver con el malestar de las personas, de la no felicidad, diríamos. Eso nos llevó también a trabajar, a encontrar un grupo de psicólogas que estaba trabajando este tema y abordamos también este tema con 3 empresas piloto sobre un trabajo de bienestar organizacional, para entender cuáles son las causas de los problemas, de los conflictos y entender o buscar la forma de resolverlo a partir de un programa de capacitación y orientación. El otro ejemplo que quería traer, que tiene que ver con el de crear redes, trabajar en redes activas. Y este es el caso de la red de Ciencia, Tecnología e Innovación de Rafaela, que surgió en el 2017 a la fecha, y si bien no es una institución formal, no tiene personería jurídica, sí tiene un plan de trabajo, tiene un coordinador que está rentado, y a partir de este presupuesto, que junto con la Municipalidad de Rafaela y el aporte de cada uno de los socios, diríamos, de esta red, o de los nodos de esta red, venimos trabajando y bastante bien, porque hemos logrado presentarnos a casi todos los proyectos nacionales, Prócer, FONDEP, en el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología también, con proyectos asociativos, proyectos que en general tienen más de una institución y nos presentamos con una estrategia conjunta. No presentamos los proyectos individuales, o por ahí son individuales, pero están en contexto y están enganchados con otras acciones, lo cual hace que obviamente los resultados y el impacto sea muchísimo mayor. Otra de las cuestiones que quería contar, que tiene que ver con, en algún sentido, con cuando la ausencia o la vacancia de capacidades
cuando arrancamos con el prócer, nos encontramos con un problema serio con los consultores, nos encontramos con la necesidad de cubrir muchas empresas y lo que veíamos era que los consultores además estaban cada uno como en compartimentos estancos, es decir, cada uno veía su pedacito del problema. Entonces empezamos a ver que necesitábamos una visión clínica, una visión más integral de la empresa y que además dialoguen los consultores para que terminen definiendo cuál es el eslabón crítico. Nosotros ahí aplicamos teoría de restricciones, aplicamos un criterio para abordar la solución o la ayuda en las empresas, que es siempre ir por el eslabón más débil, si el eslabón crítico, el cuello de botella. Tiene un paralelo esto con una cuestión médica, es decir, si hay que atender al paciente en lo que es más grave y más crítico primero y después vamos por lo otro. Eso nos llevó a formar primero un grupo, una diplomatura. En realidad fue un curso que después se convirtió en diplomatura a partir de la articulación con UTN, y esto el proceso nos permitió formar una gran cantidad de personas, para 30 personas, algunas que no estaban en el territorio porque esta era virtual, pero logramos que de ese grupo surgieran 8 tutores, 8 profesionales que hoy están trabajando con nosotros en los programas y hacen este rol de consultor junior que además articula dentro de la empresa y articula con el grupo de consultores para tratar de abordar y hacer una hoja de ruta dentro de cada empresa en su proceso de mejora continua. Esto claramente fue un ejemplo de una necesidad que teníamos, que la resolvimos a partir de usando varias de estas herramientas, ¿no? La colaboración, el armado el diseño de algo nuevo, ¿sí? Porque además la diplomatura se diseñó con un criterio muy afín al modelo de PYME que necesitábamos atender. El otro proyecto que lo conté antes es el Centro Tecnológico nuestro, Centec, Rafaela, que para contarles a ustedes que en el 2000, este proyecto se aprobó en el 2015, a poco de andar enfrentábamos una situación parecida a la actual, teníamos un proceso inflacionario y un cambio de gestión, o por lo menos elecciones que podían generar un cambio de gestión. Obviamente que el dinero, al poco de que nos depositaron el dinero, ya no alcanzaba para hacer todo el proyecto, y lo que hicimos fue rápidamente ir a comprar los equipos. Los equipos que ven acá se compraron y se guardaron en un galponcito porque no teníamos dónde funcionar. Entonces lo que hicimos fue abrir el juego, la agencia era la dueña de los equipos y del proyecto, y generamos una pequeña red de servicios junto con los loguitos que están acá abajo, con el INTI. De hecho, este equipamiento hoy está en INTI. La UNRWA tiene personal puesto en el proyecto. El ITEC y UTN colaboran, son instituciones colaboradoras. Pero el centro no tiene ningún personal, no le pagamos el sueldo a ninguna persona específicamente, sino que cubrimos todo lo que se necesita del centro a partir de este entramado, esta red de servicios. Y esto nos permitió hacer viable el proyecto, nos permitió conveniar con todas las instituciones y todas estamos de algún modo en un ganar-ganar en este proyecto, que nos lleva a estar hoy, ser proveedores del sector aeroespacial en lo que es la tecnología de manufactura aditiva, impresión 3D de metales. Tenemos una tecnología que hoy es crítica para el sector aeroespacial para poder desarrollar todo lo que sería la parte de propulsión de motores y la parte también de comunicación, es decir, antenas y demás de satélites. Así que bueno, y esto fue un proceso de prospectiva, planificación, colaboración, armado de una red y innovación organizacional. El organigrama nuestro, no lo tengo acá para mostrar, pero ustedes van a ver que tiene las fotitos de las personas de distintas instituciones, trabajando todas de manera colaborativa y dando servicios
como si fuéramos un centro con centro. Así que bueno, yo me parece que cumplí los 45 minutos que me habían planteado. Eh, Acá tienen mi mail. Voy a dejar de compartir. No sé si parece bien. Excelente, Daniel, Bueno, muchas gracias. Vamos a decir primero una cuestión general, que estamos una concurrencia altísima, igual que la semana pasada, así que les agradecemos mucho a todos los que se han conectado y los que tienen interés en estos temas y en formar parte de las actividades de capacitar. Eso primero. Segundo, como suele ocurrir, no es por mérito nuestro necesariamente, sino de los expositores, que la gente empieza a agradecer y a felicitar sobre lo que presentan los expositores. Así que te las transmito por si no, seguramente no estuviste leyendo el chat, pero no, bueno, ahí ya van apareciendo ese tipo de cosas. Eh, entonces, arrancamos un espacio de diálogo, ¿sí? Sobre lo presentado recientemente. Tengo una primera consulta de qué es de un tal Sergio Pérez Rossi, pero no sé, creo que me suena el nombre, pero no sé bien. Y son algunas preguntas enganchadas que tienen que ver con lo siguiente. Primero, te las voy a ir pasando de a una, ¿sí? Así las vas contestando y vamos dialogando sobre. Bueno, ¿qué dos o tres elementos esenciales no pueden faltar para impulsar un trabajo en red en un territorio, local o regional? contesto ahora. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que tiene que haber, primero tiene que haber un marco de confianza. Yo creo que eh, confianza, en general, lo que uno nota es que las redes se van creando de abajo para arriba, en la mayoría de los casos, ¿no? Ujú. Por lo menos la experiencia, voy a hablar de la experiencia mía, no lo hago desde lo académico, no lo hago desde lo teórico, lo hago desde lo que me ha pasado. Yo estoy prácticamente en 4 o 5 redes. Estamos en una red latinoamericana de agencias, estamos en la red de centros tecnológicos también, y ahí lo que veo es la cuestión de el beneficio de poder compartir eh, aprendizajes y tomar aprendizajes, compartir, volcar y tomar aprendizaje. Es decir, el tema de los nodos me parece clave. El tema después, cómo se institucionaliza, es decir, cómo el problema después es cómo logramos que, tengo esta idea, cuanto más nos acercamos a las cabezas de nuestras instituciones, las cabezas están más centradas en los objetivos propios de las instituciones y cuesta por ahí ver la ventaja de hacer las cosas colaborativamente. No sé si traslado la idea, pero llegar a formalizar la red de ciencia y tecnología nuestra nos llevó un año de cada uno de nosotros, puertas adentro de cada institución, contar lo importante que es trabajar junto con la otra institución. No me quiero extender, por ahí da para. Entiendo que Sergio puede darle un marco teórico a esto y él posiblemente su pregunta pueda responderla él también en el sentido de poner elementos, ¿no? Pero yo agregaría eso, digo, muchas veces las redes no son decisiones que se toman al máximo nivel, sino que se dan en los niveles intermedios, que son los que interactúan en las cuestiones más cotidianas. Y son importantes las personas. Yo creo que somos importantes las personas que estamos ahí. Muy bien, Bueno, gracias. veo que No, hay un no, montón de clarísimo, ¿eh? preguntas. No, después, ¿cuáles serían las razones más relevantes por las cuales es conveniente trabajar en red? Bueno, algunas ya lo dije. ¿Y cuáles serían los ingredientes que resultan claves para la mejora en la gestión de, y mejorar una red? Tú hablaste de la confianza recién, ¿no? Muy Sí. importante. Y me quedé pensando en algo que habías dicho antes, que no es exactamente el trabajo en red, pero me parece que tiene que ver mucho con la gestión y nos va a introducir un poco más en ese capítulo. Me gustó mucho esa frase que dijiste,
si tenemos una situación o hacemos algo de determinada manera, pensar cómo lo haríamos de otra. ¿Cómo sería hacer esa cosa de otra manera? ¿O qué otra cosa haríamos además de lo que estamos haciendo? ¿Podés dar un ejemplo de, más allá de, digamos, de dos cosas, te pido, de cómo sería la metodología para crear esa innovación y un ejemplo de una innovación? Bueno, nosotros vimos que tal cosa no lo hacíamos, o tal cosa lo hacíamos de tal manera y dijimos, esto lo hacemos de tal otra. Para mí, la innovación más importante fue cuando no teníamos el proyecto Centec original tenía para construir un edificio. O sea, en ese momento eran 5 millones de pesos para construir un edificio. Y era un proyecto aprobado por el FONTAR, no es que era un proyecto. Plantearse, ¿qué pasaría si no hacemos el edificio? ¿Qué pasaría si en vez de hacer el edificio ponemos el centro tecnológico en un lugar que ya tiene un edificio y lo asociamos a ese centro? Parece contado hoy con el diario del lunes, parece una cuestión sencilla, pero fue muy duro fundamentar esto a nivel de proyecto, es decir, llevar al Ministerio de Ciencia y Tecnología o al FONTAR una, una, una modificación de proyecto tan grande que es no tener un edificio propio. Yo creo que eso fue producto de eso. ¿Qué pasaría si? Y empezamos a ensayar una idea. No pensamos que era imposible, porque cuando yo lo tiré, hubo algunos que dijeron, no, el proyecto de Fontana no te lo van a aprobar nunca, olvídate. Pero bueno, tampoco quedarse en los peros o los... sí, creo que la clave es esa. Eh, Puede haber otro ejemplo, pero ese para mí es contundente, o además concreto. A un montón de otros, ¿qué pasaría si? Porque, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasaría si en vez de poner gente a trabajar ahí, lo opera el mismo agente del INTI? Y hoy ese centro, que es nuestro, que facturamos nosotros, que le hacemos toda la operación comercial y técnica, está manejado por gente del INTI y logramos un convenio a nivel nacional con INTI para eso. Es decir, que, una cosa fue disparando otra. ¿Mm? Ahí vi varias preguntas, no sé si contesté la tuya, No, Esteban. sí, 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 sí. Y pregunta, en esta idea de imaginar innovaciones, digamos. Primero, en estos últimos 20 años, ¿qué es lo que viste que ha cambiado, que se ha renovado o innovado? Puede ser tanto desde las políticas públicas como desde la cuestión territorial local, como en los términos de gestión, digamos que, aparte que han surgido, obviamente, no vamos a abundar, digamos, las nuevas tecnologías. 10 años este, impresión aditiva o ese tipo de cosas estaban muy incipientes, no existían directamente, lo que se llama innovación abierta. Pero bueno, más allá de las nuevas tecnologías, que evidentemente en los centros tecnológicos tienen un impacto muy potente, ¿no? Yo lo Pero que desde el punto veo, de vista organizacional, ¿qué has visto de cambio? bueno, en estos tiempos he visto dos o tres cuestiones que, por mi experiencia de años atrás, hoy el esquema de colaboración en la elaboración de la política pública me parece que es importante, o sea, y esto lo podemos contar, que me ha pasado de encontrarme con funcionarios con los cuales uno puede hacer un ida y vuelta sobre cómo debería ser tal programa o tal proyecto, ¿no? Y eso me parece que parecería sencillo, tal vez alguien que entra ahora en estos procesos lo ve natural, pero eso es un cambio importante. De hecho, el proyecto que yo contaba de apoyo a la manufactura aditiva es interinstitucional y eso es una novedad también, porque normalmente la tendencia de la política pública era, si proyecto mano a mano, con una institución, con el beneficiario, ¿no? Si bien se le agregaba cuestión de contexto, hoy ya, por ejemplo, en este proyecto que yo contaba, son 10 instituciones trabajando en manufactura aditiva
porque hubo una idea que fue ir a ver lo que había, quiénes estaban trabajando, qué vacancia y qué capacidad había, y a partir de ahí diseñar un proyecto, junto con los actores. Esto que nosotros, tal vez quien entra ahora lo puede pensar como natural, para mí no sé si una innovación, pero por lo menos me parece innovador y además claramente optimiza los recursos y mejora las chances de avanzar con los proyectos hacia los objetivos que se proponen. Excelente, gracias. Y en esa misma lógica, ¿no? Dentro de 5 años, ¿cómo imaginas esto? De los centros tecnológicos y de las agencias. Trata de darnos alguna mirada positiva, No, yo creo que hay que trabajar optimista. juntos. Yo lo que voy a decir, lo que me parece importante, es, yo creo que tenemos que tener una visión de territorio y de red simultánea. Y voy a poner un ejemplo que para nosotros ya es natural, Rafaela, cuando generalmente algunos de nosotros vamos a presentar nuestra institución, la presentamos en el conjunto de un territorio y de una red. ¿Sí? Y me ha pasado, no voy a hacer nombre, pero en el encuentro que estuvimos en Buenos Aires, que estaba Sergio, que estaba de agencias y universidades y centros tecnológicos, he notado que algunos actores se presentaron solos, sin nombrar ni a la agencia de la ciudad, o la agencia sin nombrar a la universidad del lugar. Y yo creo que esto tenemos que empezar a cambiarlo rápido. Tenemos que, la primera red, que tiene que hacer cada institución es la red local. Es decir, el primer círculo. Está bueno que yo participe en la red de centros tecnológicos de la Argentina, ¿verdad? Pero primero tengo que tener mi red local. Ujú. Y ese ejercicio es el que me ayuda después a poder mejorar mi performance como nodo de una red más amplia. Y eso Excelente. debería trasladarse a la política pública. Si yo lo felicité el otro día, con toda la humildad del mundo, lo felicité al ministro Filmus, porque me pareció muy bueno que el ministerio tomara un tema de manera como cadena, la cadena, porque en este proyecto no solamente vamos a estar imprimiendo, sino que además hay investigación aplicada para crear la materia prima, que hoy no se fabrica en la Argentina, y entonces pensarlo como cadena, el proceso como cadena, desde el principio al fin, y además de manera colaborativa y abierta. Ajá. Y entonces en esa red están ADINRA, la UBA, la Universidad de San Martín, la Comisión Nacional de Acceso al Espacio, es decir, todas instituciones que normalmente, por lo menos en mi recorrido histórico, han trabajado eh, muy individual. Eso ya no se puede hacer. Sí, bueno, Y dentro con de algunas, 5 años no digamos, sé qué va a pasar, no tengo idea, pero me sí, sí, parece que tenemos que trabajar en ese sentido. sí, yo ahí te hago una pequeña corrección y te paso a otra pregunta que tiene que ver con esto. Efectivamente, yo creo que estas instituciones que nombraste, ADIN, ROMSAM, INTI, han hecho esfuerzos por trabajar juntos. Y en algunos casos lo hemos logrado. Por ejemplo, el GTEC de la UNSAM es una experiencia que está asociada entre ADINRA y la UNSAM hace tiempo. No es una UNSAM e crítica, INTI. No, 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 yo voy a decir lo siguiente, digamos, en el sentido de que hemos hecho poco por darlo a conocer, a eso me refiero. Y que yo creo que es todo un tema que hace a la gestión de estos bichos, digamos, que es muchas veces lo que hacen, lo que hacemos, no trasciende de
el acuerdo e incluso la realización de un hecho concreto. Y yo creo que en eso también hay que trabajar como un elemento fundamental, la comunicación, el marketing, incluso las relaciones públicas, porque somos un montón, digamos, para territorios, para los decisores políticos, para las nuevas generaciones, ¿viste? Para inspirar el tema del trabajo colaborativo. Entonces yo creo que efectivamente hay un punto, ¿no? De trabajo importante para este tipo de instituciones. O darse a conocer, incidir en la conversación pública, participar de ciertos ámbitos. A veces hay que construirlos, los ámbitos, a veces no están de antemano y hay que generar esos lugares de conversación, diálogo, acuerdo, etc. Entonces, digamos, eso quería decir, ¿no? Como experiencias a veces tenemos, pero pocas veces son conocidas o pocas veces trascienden a los propios actores que están en el tema. Y entonces hay una pregunta por parte de una de las participantes que es, ¿cómo se mide o se evalúa o se puntúa este tema de las vinculaciones? Digamos, hacemos un mapa de actores, ¿cómo, o de relaciones locales o del ecosistema? ¿Hay alguna metodología para medir eso, para poder corroborar? Sí, acá hay más intensidad, acá hay menos, no sé, con este trabajo y sé que puedo obtener mucho y con este, aunque trabaje, voy a obtener poquito. Digamos, ¿cómo se hace eso metodológicamente? He participado en un taller donde nos hicieron hacer un trabajo a partir de dibujitos, mapear un poco cómo veíamos nuestra institución y uno podría pensar que, imagino que hay algunos métodos, no soy experto en redes, con lo cual supongo que hay métodos. En algún momento he visto mapas de vínculos, mapas de relaciones, eh, pero, por ejemplo, en el caso de la red nuestra, en Rafaela, encontramos que obviamente no todos los nodos tienen la misma actividad. Si uno midiera la actividad de los nodos, seguramente, y no todos los vínculos son tan fuertes, pero hay algunos que obviamente son mucho más fuertes que otros. Y ahí lo que uno tiene que ir viendo es cómo sostenemos esa cultura de red, porque a veces las instituciones las internalizan o no, y a veces depende de la persona que maneja ese vínculo, ¿no? Entonces, hay una complejidad. Nosotros en el caso de la red local tenemos un coordinador y ese coordinador hay un grupo de WhatsApp, para hacerlo práctico, hay un grupo de WhatsApp activo donde ahí compartimos todas las actividades, tenemos reuniones periódicas y hay un coordinador que va llevando una agenda. Ese es un formato de red. En el caso de FADELRA, que somos una federación, pero estamos todos muy desparramados, ahí también trabajamos con un criterio de tener elementos de vinculación y un administrador, un coordinador que nos ayuda a gestionar este tipo de cuestiones, ¿no? Digo, desde la cuestión de la administración, la gobernanza de la red, es decir, hay que pensarla, más allá de que no estamos tomando una persona jurídica, sí me parece que hay aspectos de la red que uno los podría sistematizar para tratar de fortalecer el funcionamiento. ¿Mm? Y lo importante, voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos problemas para formular proyectos. Hay un déficit de formuladores de proyectos en Rafaela y supongo que en muchos lugares. Y todas tenemos, entonces, ¿cómo resolvimos con la red ese problema? Una era conseguir fondos para hacer un curso de formulación de proyectos. Bueno, lo que hicimos en la red fue hacer un relevamiento de quiénes estaban hoy en condiciones de dar capacitación para ese tema y armamos un equipo y armamos un curso de formación de formuladores de proyectos con más de 20 personas, donde los cuales los docentes eran algunas personas expertas que están en las instituciones que obviamente ya no pueden formular porque están súper pasados de vuelta, y los alumnos eran bastantes personas de toda la red. Digo, te pongo este ejemplo, eso le da vitalidad a la red, es decir, la red puede hacer cosas compartiendo recursos.
¿Mm? Como ejemplo, Excelente. Sí, para sí, sí, ser sí, sí, por prácticos. supuesto. No, clarísimo, clarísimo. ¿Y qué pasa cuando el territorio, no hablemos de Rafaela, digamos, que es un caso especial, aunque tiene su historia, pero qué pasa cuando el territorio es débil desde el punto de vista institucional? ¿Cómo se juega ahí, digamos? Es como un poco el huevo y la gallina, ¿no? No hay institución, entonces cuesta hacer algo ecosistémico, pero para hacer algo ecosistémico necesitas instituciones o empresas y vincularlas. ¿Cómo, cómo, cómo se juega ahí en ese campo, en ese terreno? Bueno, ahí tenemos algunos casos de territorios donde se nos acercan algunos actores, a veces son del sector privado, a veces del sector público, con la idea de, por ejemplo, armar una red, una agencia, no una red, sino una agencia de desarrollo, ¿no? Que sería como un diría, como un proceso de articulación explícita, ¿no? Porque cuando se conforma una agencia de desarrollo y es público-privada, y ahí está las cámaras empresarias, eh, el gobierno local, la universidad y demás, que son los actores que pueden estar débiles, pueden ser débiles en general, digamos, no hay historia de articulación. Por ejemplo, lograr armar una asociación civil integrada por estos actores es poner en explícito una voluntad de articular. Llegar a esa situación ya de por sí es todo un logro. Si llegar a que conformen una institucionalidad explícita es todo un logro. Muchas veces ese proceso lo que lleva es un trabajo muy arduo de algunos agentes, como le dice mi amigo Pérez Rossi, es decir, agentes o sea, personas del territorio que con esa vocación y perteneciendo a sector público, sector privado, empiezan a recorrer este camino, a dialogar, a sensibilizar, traer experiencia de afuera, ir viendo cómo otros territorios similares lograron mejores resultados a partir de ese proceso. Pero bueno, después aparece la particularidad de cada caso, ¿no? Es decir, en qué lugar muchas veces no hay voluntad política del municipio o hay enfrentamiento. Me ha pasado por ahí ir a pueblos donde están peleados, muy peleados por dos equipos de fútbol y están peleados y si uno es de uno y del otro no se van a juntar nunca. Entonces aparecen todas estas cuestiones del territorio, ¿no? Situaciones que por ahí se van necesitando tiempo, paciencia, tiempo, sensibilización y alguna externalidad que ayude. Por Por eso, ejemplo, de algún modo, desde financiamiento, FADERRA, política pública. por eso, política pública, estamos, en ese sentido hay que poner en valor lo que se hace desde el ministerio, de la secretaría, de llegar a lugares donde por ahí todavía no hay una agencia de desarrollo, no hay un centro, no hay una universidad, y ahí me parece que, claro. Pero también es cierto, y vuelvo a insistir, es necesario que trabajemos en redes institucionales a nivel federal y que eh, junto a las políticas públicas podemos tener más capilaridad para esos casos. Excelente. Y volviendo al tema de la gestión y a eso, a la cuestión del tiempo. Digamos, hace un tiempo hicimos un esquema, o hay un esquema, vos tenés una etapa inicial, digamos, de vas a empezar a reunir actores, vas a tratar de generar un diálogo, construir o no un edificio, digamos, pero por lo menos construir una organización. Después eso seguramente pasará a una etapa de madurez y después trascenderá, grande, importante, tendrá spin-off o hijitos, ¿no? Que, no sé, del centro tecnológico nacerá una incubadora, o de mecanismo de articulación nacerá una agencia, o de la agencia, no sé, nacerá un centro tecnológico. Pero en el principio, digamos, que es la mayoría de los CUPs y de las agencias y de centros tecnológicos forman parte de esta red, digamos, aunque no sea una red, digamos, pero de este entramado, de este conglomerado, están en sus etapas iniciales, ¿no? Entonces, supongamos que la primera etapa sea un diagnóstico, una encuesta, un proyecto.
¿Cómo arranca la conformación de la gestión, digamos? ¿Qué, qué hacemos? ¿Hay que formar a la gente? ¿Nos aliamos con otros? Evidentemente, ya sé, la primera respuesta es, bueno, cada caso es cada caso y cada territorio es territorio, pero en términos genéricos, digamos, vos dirías, bueno, estas cosas hay que hacerlas, digamos. ¿Qué, qué dos o tres cosas hay que hacer al principio, digamos, para que esto se encamine más o menos bien? Yo creo que hay que tener una masa crítica de actores con esta decisión. Primero, digo, algunos convencidos. El tema es eh, que ese proceso de convencer lleva de por sí alguna acción de sensibilización, de intercambio, de mostrar. Yo creo que no es solo un tema teórico, sino es un tema de ver ejemplos que me disparen, o sea, ver ejemplos disparadores, ¿no? Pongo como caso las mentorías entre agencias. A veces ayuda una agencia que está muy débil, que está ahí, que no tiene todo el apoyo y demás, pueda recibir ayuda desde otra agencia, pero más que nada para sensibilizar, para ver que en otro lugar se están logrando cosas gracias a que exista dirigentes comprometidos, empresarios que decidan, funcionarios políticos que se comprometan con eso. Y ahí miraba una de las preguntas y uno de los comentarios, que obviamente a veces esto se cae cuando las personas, se van las personas de la institución. Es decir, a veces el vínculo funcionaba porque había una persona que le ponía mucho de su impronta y esa persona por ahí cambió la gestión y lo sacaron. Bueno, son situaciones que obviamente eh, son difíciles de controlar, obviamente uno debería, como consultor, haría un FODA, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles serían las amenazas importantes que tiene algo de esto? Pero me parece que primero sensibilizar, tener una masa crítica de dirigentes que estén decididos a apoyar el proyecto y después formar un pequeño equipo, buscando, no sé, los recursos que se puedan, pero hay que formar un equipo y ese equipo tiene que tener por lo menos algunas capacidades que no necesariamente son, diría, técnicas duras, es decir, no necesariamente tiene que ser un super formulador de proyectos, sino que tiene que ser una persona capaz de dialogar, articular, capacidades blandas, poder leer, poder entender las relaciones de poder, entender los intereses diferentes que tiene. Yo siempre contaba que cuando hacemos alguna actividad, la foto y demás, eh, los políticos que vienen tienen una idea y los empresarios que participan tienen otra. No tienen lo mismo. O sea, por ahí entender qué busca uno y qué busca el otro es clave. Dicho así muy en crudo, eh, atendemos distintos intereses en una misma mesa, Ujú. pero que tienen objetivos comunes. Tienen objetivos comunes, pero circunstancialmente pueden tener intereses diferentes. ¿Sí? Bien, acá, Que hace- te voy a hacer las últimas dos preguntas y vamos cerrando y vamos respetando los tiempos de todos, agradeciendo a los que están participando, a vos, al equipo. Una que hace María Isabel, que yo te la traslado a vos, pero también la dejo pendiente para el próximo encuentro, porque hace la sostenibilidad del centro, que es, ¿y qué pasa en los territorios cuando cambian las gestiones políticas? O cuando efectivamente hay un cambio de signo tal que pone en duda o en riesgo este tipo de acuerdos básicos o la mera institución, digamos. Yo he visto casos viste, dentro de la misma institución, por ejemplo, un municipio que cambia ni siquiera un intendente, digamos, cambia un secretario de producción y dice, no, esta tecnología o este sector no me interesa más y quiero este otro, o la universidad y el municipio que estaban recontra amigas y de acuerdo, eso de repente, por una X cuestión,
no se hablan más, se separan y queda eso que se creó en el medio como huérfano. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, yo creo que es importante eh, preparar a los dirigentes de las instituciones que no son públicas, digamos, a entender la importancia de la política y dialogar con la política. Lo voy a poner en un ejemplo concreto. Nosotros tenemos cambio de gestión aquí. De hecho, después de varios años de gestión peronista, ahora tenemos un cambio. Y esto ya se habló previamente con el intendente electo. Los empresarios que conforman las instituciones que tienen en común con la municipalidad, ya hay un diálogo previo a la campaña y hay un empoderamiento de manera tal de que estos espacios público-privados ya tienen una estrategia, una estrategia definida y hay que respetarlas. Y esto implica respetar equipos, respetar planes de trabajo, respetar apoyos presupuestarios. Eso está, digo, es un problema que no nos podemos dejar a esperar que nos pase. Tenemos que trabajarlo antes. Yo sé que es difícil, pero esto implica también un empoderamiento de las instituciones sobre las cuestiones que tienen en común con el gobierno local. En el caso nuestro tenemos, la agencia es uno, el ITEC es otro, en los dos casos es mixto, y en los dos casos el planteo de los privados fue hacia la política, todos los candidatos. Señores, miren, esto lo venimos trabajando, nosotros tenemos acá puesta nuestra energía, nuestro trabajo, nuestra atención. Hay que respetar los proyectos que están en marcha, hay que respetar los equipos, hay que respetar esto. Digo, no está, la solución posterior, cuando un nuevo gobierno asume y rompe lo que está, es tarde. Digo, es como, ¿qué solución tenemos a eso? No la tengo, por lo menos yo no la tengo. Yo creo que hay que trabajarlo o sea, la dimensión en las instituciones de la política tiene que estar considerada como una parte de la agenda de los temas a trabajar. Ok, gracias. Y la última consulta es una consulta más parroquial. Preguntan si se vuelve a abrir la diplomatura en facilitación en proceso de mejora continua. Bueno, esa la hicimos en su momento, no la volvimos a repetir. Me parece que si se quieren poner en contacto los interesados, podemos pasarle, creo que están los videos, por ahí puede servir Ajá. como para que hagan una pequeña investigación. Eh, están los cursos grabados. Nosotros tenemos en nuestra web el aula virtual de capacitación y si hay algún interés podemos compartir el material. Pero Bueno, no tenemos excelente. previsto por ahora hacerla porque la hicimos básicamente con un fin, con un propósito. Bueno, pero estamos a Bueno, disposición. gracias por tu generosidad y bueno, veremos de qué manera a los que estén interesados les hacemos llegar un link o algo parecido o dónde consultar para esto. Entonces, Esteban, perdón, te interrumpo un segundo. Vi que algunos sí, preguntaban de tablero, de indicadores y demás. También, si me escriben, con mucho gusto les podemos dar alguna idea de lo que nosotros estamos trabajando. ¿Mm? Y bueno, del tema compra, vi que había algunas preguntas puntuales. Si me las quieren mandar, yo por ahí puedo contestar sí, algunas en cuestiones. realidad nosotros te vamos a ahorrar ese trabajo, Ah, que bueno, nosotros desde el equipo los estamos recogiendo y te las pasamos a vos y centralizamos así. Porque bien. ahora termina esto y ya las preguntas no van a estar más disponibles, así que tranquilo que nosotros vamos a hacer eso y después le pasamos las respuestas. Entonces, te agradezco muchísimo, Daniel, le agradezco muchísimo al público presente. Los convoco para el próximo martes 24 a las 11 de la mañana, que vamos a tener la tercera charla en este ciclo sobre la sustentabilidad de las instituciones de apoyo PYME, con Samuel Delbón, que es magíster en Desarrollo Territorial por la Universidad de Tecnología Nacional de la Facultad de Rafaela, investigador del Instituto Praxis de la misma universidad y funcionario de la Municipalidad de Rafaela. Y vamos a tratar de ver
experiencias, casos, para resolver el desafío este de cómo a lo largo del tiempo estas instituciones pueden lograrse sustentables, cómo se definen los objetivos, dónde se obtienen los recursos, qué actividades hacemos para mantener viva y potente a la institución, el tema de las alianzas, el tema de la incidencia en las políticas públicas, el tema de esto que decía Daniel también, de involucrar a los dirigentes de estas instituciones en el proceso político, entender cómo funcionan la relación entre instituciones públicas e instituciones privadas. Así que para eso los convocamos para nuestro próximo encuentro del martes que viene. Me despido de todos. Daniel, abrazo. Participantes, saludos cordiales. Gracias, María Rosa, Paz y Jessica, por estar siempre haciendo que esto suceda. Y nos estamos Gracias viendo. a todos. Muy amables. Gracias. Gracias.